4. Olvido y negación. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano era un aliado muy importante de Alemania. Es decir, Alemania estaba detrás de las acciones del Imperio Otomano, porque en la Primera Guerra Mundial es una lucha de imperialismos y es muy confuso todo el desarrollo. Pero en un momento, y en un momento muy importante, el Imperio Otomano está respaldado por Alemania. Y como dice muy acertadamente un autor, Wolfgang Gust, Alemania es el cómplice silencioso del genocidio contra los armenios. La matanza de los armenios fue ignorada por las grandes potencias. Aquí comienza el silenciamiento del genocidio armenio. Los organismos internacionales tuvieron un papel tan nefasto que fue nulo. No hicieron nada por impedir esa matanza. Y para tragedia de los armenios, para tragedia de la identidad armenia y también de la identidad turca, Turquía sigue sin reconocer el genocidio contra los armenios. A esto los armenios lo llaman el negacionismo. Al estar fuera de la memoria de la humanidad, los armenios sienten que su tragedia no existe, porque la humanidad no la reconoce. Turquía no puede seguir negando esto, pero va a continuar porque no tiene ningún costo negar el genocidio contra los armenios. Lo que nos tenemos que preguntar en este momento, ¿por qué hay un genocidio, al que le llaman el genocidio desconocido o ignorado, y hay otro genocidio que es el genocidio contra los judíos, digamos, el Holocausto, la Shoah, que es tan, digamos, tan publicitado y tan célebre realmente, y sobre todo por el cine de Hollywood, ¿no? Y por la serie Holocausto, una miniserie de televisión. Turquía siempre fue una aliada de las grandes potencias de Occidente. A las grandes potencias de Occidente, Armenia, no les interesa nada. Armenia no es importante para los planes de ninguna gran potencia desde el genocidio hasta hoy. Entonces, esto determina que al no estar en los planes de ninguna potencia, Armenia y su tragedia se torne insignificante, no les sirva para nada. En cambio, el holocausto judío le sirve a Estados Unidos, que sostiene al Estado de Israel, le sirve porque el Estado de Israel dice: tanto nos mataron, tantos crímenes cometieron contra nosotros, que tenemos derecho de cometer nosotros los crímenes necesarios para que no nos vuelvan a matar. Entonces, esta es una justificación de las matanzas que hacen, sobre todo, contra el pueblo palestino. El holocausto aquí tiene la función de la justificación político-bélica del Estado, de Israel y del imperio norteamericano que lo respalda. En cambio, el genocidio armenio no cumple ninguna función. Hubo un periodista valiente de 52 años, Hrant Dink, turco de origen armenio, que sacaba una publicación que se llamaba Agos y que insistió con un coraje y una valentía admirables en que Armenia y Turquía dialogaran. Lo mataron de 5 balazos en una calle. Este fue el destino de un hombre inteligente, valiente, de una ética excepcional. Y bueno, esto es tristísimo. Entonces, tenemos que saber lo que pasó. El mundo tiene que saber lo que le pasó a los armenios. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que el mundo sepa qué le pasó a los armenios? Si mañana Armenia pasa a formar parte estratégica o táctico-estratégica de los planes del imperio del occidente cristiano, de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, si todo ese bloque imperialista encuentra que Armenia le es útil, al día siguiente o durante ese año Hollywood hace 30 películas sobre el genocidio armenio. Esto es lo desgarrador, esto es
junto al negacionismo turco y a la muerte de Hrant Dink en 2007, recién, ayer, las cosas que desalientan del genocidio ignorado del siglo XX, el genocidio contra nuestros hermanos, los armenios, porque todas las víctimas son nuestros hermanos. ¿Por qué es tan obstinado y tan posible el negacionismo turco? ¿Por qué están tan tranquilos los turcos negando la atrocidad, el genocidio que cometieron entre 1915 y 1920? Porque Turquía está dentro del esquema de las potencias occidentales, está en la OTAN, está en los negocios, está reconocida por Estados Unidos, Francia, Inglaterra. De este modo, ¿por qué va a aceptar una atrocidad que cometió en el pasado? No le vamos a decir que esto sería bueno para la identidad turca, porque es bueno para cualquier persona reconocer el mal que ha hecho y pensar sobre él. Pero bueno, el negacionismo así se abre su paso y al ser funcional al esquema del poder bélico de Occidente, nadie cuestiona el negacionismo turco. Sí los armenios, porque han sido las víctimas. Nosotros estamos con las víctimas y creemos que si en cualquier momento Armenia pasa a ocupar el interés de las potencias occidentales, el genocidio contra los armenios se va a tornar célebre porque va a ser parte de la estrategia bélica de las potencias occidentales. Entre tanto, para nosotros es fundamental el genocidio contra los armenios porque toda herida contra la humanidad es una herida contra nosotros. Bueno, chao.